Quería dar la charla en catalán, pero voy a hablar en castellano, que es mi lengua materna, y en un castellano quizás un poco argentino, entonces si aparece algún modismo o alguna expresión que no les resulta familiar, me avisan y le buscamos la vuelta, ¿sí? Y lo que nos convoca hoy aquí es este tema que se llama astrología transpersonal, y básicamente la gran parte de la charla y de todo lo que intentaremos desarrollar y abarcar hoy estará centrado en este aspecto, ¿no? Que es lo transpersonal, para que le pone este resaltador a esta forma de percibir a la astrología, ¿no? Y básicamente a lo que apunta este resaltador o este diferenciador, ¿no? Es a formular una perspectiva de la astrología muy diferente a la astrología más tradicional, que quizás algunos conocerán. Antes que seguir, la mayoría conocen de astrología. ¿Quién no sabe nada de astrología? Vale, bueno. Vale. Bueno, hay varios. Bueno, estaremos atentos a... ¿sí? La idea de la charla no es que sea extremadamente teórica, sino más bien desarrollar conceptos y abrir una mirada, ¿no? Una nueva mirada, como decía Cristina, que es bastante afín y bastante complementaria, y por eso yo la he estudiado y la desarrollo, a todo lo que es la mirada sistémica, desde la terapia sistémica, desde las constelaciones familiares, y que es sumamente afín, ¿no? Ya iremos viendo las correspondencias que se van dando, vamos a ir encontrando en el transcurso de la charla. Entonces, de todas formas, si quieren hacer alguna pregunta más técnica cuando yo hable de alguno de los planetas o algo así, por supuesto que lo contemplamos. Y lo mismo, también los aliento a que si quieren ir haciendo preguntas en el transcurso de la charla o comentarios, así lo hacemos más dinámico, mejor, ¿sí? De todas maneras, yo haré algunos pequeños intervalos para preguntarles cómo va la cosa. Bien, entonces, volviendo a lo transpersonal, aquí yo puse uno de los que podríamos decir que es de los grandes pioneros o iniciadores de este movimiento, en California ya por los 1970, Dane Rudhyar. Es un músico, artista polifacético, nacido en Inglaterra, que viaja a Estados Unidos bastante joven y empieza a tomar un contacto muy serio con la astrología de la mano de Alice Bailey, que es una de las astrólogas madres, digamos, del movimiento astrológico. Bueno, algo así es. Y entonces él es uno de los primeros que empieza a formular esto de lo transpersonal, ¿no? Como les decía, para diferenciarlo de una práctica de la astrología, que aquí yo lo puse como para que lo tengamos presente como posible descripción, ¿no? Una astrología de monarcas. La astrología estamos hablando de la astrología occidental, ¿no? Durante muchos años, mucho tiempo, se utilizaba para detectar ciertos aspectos o cualidades de la personalidad, ¿no? Si uno tiene el Sol posicionado en tal lugar de la carta natal, o Marte o lo que sea, está destinado a, por ejemplo, el Sol posicionado en una casa 10, que es una posición muy relevante, ¿no? Este va a ser rey, decían en la antigüedad, ¿no? O va a ser un gran señor feudal, ¿no? O un Marte en una posición fuerte este va a ser un guerrero. Estos son arquetipos, digamos, que así era como funcionaba en la antigüedad. Estamos hablando de que este desarrollo de lo transpersonal empieza desde unos 250 años atrás, es muy reciente, ¿sí?
y tiene que ver con la aparición en el cielo, para el ojo humano, de estos planetas que antes no eran visibles, ¿no? Entonces, existe un orden en la astrología que es sincronístico, y esto lo que quiere decir es que en la medida en la que aparecen estos elementos visiblemente desde lo astronómico, estamos hablando ahora, ¿no?, para el ojo humano, empiezan a suceder una serie de eventos a nivel de la conciencia humana, que es como si la conciencia empezó o empezaba a estar preparada para vivir ese tipo de experiencias, que antes quizás sucedían, pero sucedían en una muy pequeña escala, ¿no? Esto ya lo vamos a ir desarrollando, pero ya que me metí en este tema, fíjense la sincronía que hay entre la aparición de Urano allá por 1784 y la Revolución Francesa en 1789, con el lema libertad, fraternidad e igualdad, ¿no? Y cómo entonces hay una gran revolución o despertar, o como quieran llamarlo, por esas épocas, que es correspondiente con lo uraniano, ¿no? Entonces, esto que comento así como un poco haciendo un contexto cronológico, con lo que tiene que ver es que una de las razones por las cuales estamos hoy pudiendo hablar de transpersonalidad es porque existe la suficiente conciencia que pueda alojar en nosotros, y que viene alojando desde hace unos 250, 300 años, este tipo de complejidades, ¿no?, que antes eran mucho menos tenidas en cuenta y hasta repudiadas, inclusive, ¿no? La astrología que empieza a cuestionar a la astrología más tradicional se llamó astrología esotérica, ¿no?, que es bastante antigua también y que todavía no conocía la existencia de lo transpersonal, pero lo intuía. Entonces empezaba a decir que tiene que estar pasando algo más. Como yo decía en la charla anterior sobre homeopatía sistémica, dentro de la homeopatía empezamos a sentir un agotamiento del modelo tradicional de la forma de hacer las cosas, ¿no? Empieza a surgir esta pregunta que es como una inquietud, pero que a la vez toma como una masa crítica, ¿no?, de gente que al mismo tiempo eclosiona con una conciencia similar. Y esto hace que sucedan determinados eventos como el crecimiento de la homeopatía en este sentido, ¿no? Entonces, más allá de cómo la usaban los monarcas, la astrología tradicional en esa época, el postulado viene a que todavía, el postulado de lo transpersonal viene a que todavía observamos que hay una cierta tendencia o tentación a usar la astrología solamente para los fines de nuestra personalidad, ¿no? Por eso están tan de moda y son tan visibles y accesibles los horóscopos, ¿no?, en las revistas de moda, y uno se lee el signo y dice, cáncer, va a cuidar el hogar, o este mes le toca tanto, ¿no?, y a Leo mejor que se vaya preparando para hacer un viaje, porque, ¿no?, y a ver cuando aparece la pareja, y más o menos para agosto, septiembre, me voy preparando que llegue la pareja, ¿no? Un poco el coqueteo de lo publicitario, muy seductor, ¿no?, por eso vende tanto, por eso está tan al alcance de la mano, pero que todos sabemos en nuestro fuero interno que esto poco tiene que ver con por lo que muchas veces estamos atravesados en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Es como cuando uno se ve la novela de las 8 en la tele, o sigue la novela o las series que están de moda muy, ¿no?, ahora los yanquis que van contando una historia, ¿no? Uno queda atrapado un rato por ese guión y luego volvemos a la vida y volvemos a tomar contacto con un viejo dolor, con una vieja sensación de incomodidad, ¿no?, que hace tiempo que nos está calando, ¿no?, y que están pasando muchas cosas, ¿no? Entonces, hay una estructura que tiene que ver con el desarrollo de nuestra personalidad, el trabajo, la pareja,
las ambiciones personales, el deseo personal, los hijos, los procesos de aprendizaje, la función de maternar y de tener hijos y de criar y de nutrir, etc. Y esto está retratado aquí en una estructura muy clásica que usamos en astrología, que es la pirámide caldea, es decir, desde el tiempo de los caldeos se usaba esto, y por supuesto que en esta época no había transpersonalidad, ¿no? Estábamos solamente con los 7 planetas conocidos. Hago una aclaración para los que no manejan astrología: el Sol y la Luna, bueno, la Luna no es, ya sabemos que no es un planeta, pero en esta estructura la concebimos como planeta, ¿sí? Para poder analogarla a todo lo que serán el resto de los 7 planetas personales, que es como se llaman, y cada uno de estos tiene una función particular para la vida y para el desarrollo de la identidad, como lo puse aquí, ¿sí? Nuestra identidad o personalidad, Al mismo tiempo esto está analogado con el crecimiento que vamos teniendo por septenios, ¿sí? En ciclos de 7 años. La luna en la base, desde que nacemos hasta los 7, está relacionada con una función de nutrición, de maternar, de cobijar, de anidar, ¿sí? Que es lo que experimentamos cuando somos bebés, hasta los 7. Esto, por supuesto, es una arbitrariedad aproximada, ¿no? Para simbolizar. De 7 a 14, la función de Mercurio empieza a conectarnos con la necesidad del juego, del aprendizaje, del conocimiento, ¿no? De abrir intercambios. De 14 a 21, la experiencia del amor, del complemento, empiezan a subir las hormonas y la necesidad de abrirse ya más eróticamente. 21 a 28 se afianza más esto de la identidad de quién soy, que es lo solar, ¿sí? Perdón, me salté, de 14 a 21 es Venus, ¿no? El Sol de los 21 a los 28 afianza identidad. 28 a 35, Marte, es una vez que sé quién soy, salgo a conquistar el mundo, entonces vivo más el deseo personal, lo que quiero, mis ambiciones. A los 35, a los 42, la función jupiteriana se empieza a revelar más con esto de cuál es el sentido en lo que estoy haciendo, ¿no? Me empiezo a preguntar quizás por primera vez en el oficio que hago o en las cosas que pienso, ¿qué sentido tiene esto real en un nivel más profundo para mi vida, ¿no? 42-49, la función de Saturno muestra como una realización, ¿no? Otra cosa sincronística, ya que estamos hablando de edades, es que en la época de los caldeos, y de ahí en adelante hasta hace también unos 300 años, y no mucho más que eso, la expectativa de vida humana no pasaba los 50 años, ¿no? 60 veces. Eran raras excepciones las personas longevas, ¿no? Era normal morirse a los 30, 40. Entonces, esto cuadraba también, ¿no? Para quedar más o menos en este marco, ¿no? Esta es nuestra experiencia de personalidad, ¿no? Tengo trabajo, sobrevivo, fui bien nutrido, tengo algún deseo personal, tengo amor, me encontré una pareja, tal vez llegué a una experiencia reveladora de cuál es el sentido de lo que hago, ¿no? Y las personas mejor posicionadas, que Saturno tiene que ver también con las grandes aspiraciones, las personas que llegan a coronarse, ¿no? La realización, ¿sí? Ahora nuestra expectativa de vida, de la vida que merecemos vivir, está por los 80, 90, ¿no? Y el ciclo de Urano completo, que es este primer transpersonal que aparece en el cielo, es de 84 años. Entonces fíjense también esta sincronía que tenemos aquí, cómo se van relacionando las cosas. Entonces lo que decía es que aún vemos una cierta tentación o una tendencia a quedar parapetados en esta mirada, ¿no? Y que lo demás, mejor no meterse demasiado. Entonces los astrólogos que trabajan más con la línea predictivista, es decir, ¿no? Uno a veces hace una consulta astrológica porque quiero que me digan cuándo me voy a comprar la próxima casa. Ahora, cuándo me toca mudarme, que ya estoy pensando, que me gustaría, tengo ahí
dinero ahorrado y ya me gustaría invertirlo. A ver, decime qué va para fin de año más o menos, o espero el año próximo, ¿no? O ¿no? Busco una pareja o busco un cambio de trabajo o lo que sea, ¿no? Y los astrólogos que se toman esta atribución buscan en la carta natal y en los tránsitos, ¿sí? Cuando hablamos de tránsitos, la estructura de la carta natal, ¿no? Es una estructura mandálica, circular, dividida en 12 porciones. Bueno, soy muy malo dibujando. Y lo que muestra es la foto del cielo en el momento en el que nacimos, ¿no? Y en esa foto hay planetas y hay signos ordenados de una determinada manera. Y los tránsitos son los planetas actuales en el cielo en este momento que van pasando por distintos lugares de mi carta natal, de los signos, ¿no? Según también los años de vida que voy teniendo, podemos tener alguna información, alguna idea de más o menos qué me puede pasar por tal edad o en tal momento, ¿no? Esto puede servir para abrir más percepción, más comprensión acerca de los procesos que atravesamos, pero el predictivismo, la astrología más predictivista, lo usa muchas veces para hacer como una especie de sentencia, ¿no? Bueno, ahora te va a pasar esto porque tenés tal planeta en conjunción con tal otro, por ejemplo, ¿no? Y el riesgo que tiene esto es quedarnos en una percepción muy acotada, muy limitada de quiénes somos en realidad y de las cosas que nos pasan y de las complejidades, ¿no? Entonces acá viene el salto hacia lo transpersonal que integra a estos planetas, ¿sí? Y que básicamente estos planetas empiezan a reformular una palabra muy significativa que tenemos en astrología, que es el destino. ¿Cuál es el significado del destino, el sentido profundo, si es que lo tiene el destino? Es algo que está trazado, que está delimitado, nacimos para hacer una determinada cosa, ya sabemos lo que nos va a pasar desde que nacemos a tal edad, ¿no? O es algo que se va creando, que se va desplegando misteriosamente y no sabemos bien qué nos puede llegar a pasar, ¿no? Entonces, esta descripción que es astrología de alquimistas hace un poco, es como una metáfora de lo que es el sentido de la transformación de nuestra estructura personal, ¿no? Un poco lo que hacen los alquimistas, transformar aquello que creemos ser en aquello que en principio podemos creer que somos más, ¿no? Más que lo que nos imaginamos, y ver qué hay, ¿no? Ver qué hay más allá. Hay una frase que vi hace poco, publicada en un lugar, ¿no? Que la frase dice: somos lo que hacemos para cambiar lo que somos, ¿no? Me pareció muy, muy curiosa y muy muy acorde con esta percepción de la astrología, ¿no? Entonces, esto parte de la premisa de que en principio tenemos una idea acerca de lo que somos, o de lo que somos capaces o de lo que creemos ser, ¿no? Krishnamurti decía, el gran problema del hombre y de la mujer es que estamos identificados con una imagen de lo que creemos ser, ¿no? Un gran desarrollo, un gran postulado de todo su desarrollo filosófico como maestro espiritual tuvo que ver con esto, ¿no? Bueno, él habló muchísimo del ego, ¿no? Y en definitiva esto tiene mucha resonancia con esta cuestión de quedarnos anclados en una percepción muy acotada y muy previsible. Esta es otra palabra que justamente usa la
usa mucho la astrología predictivista, que es el concepto de la previsibilidad, ¿no? A tal edad te pasa tal cosa y entonces mejor te conviene hacer esto otro. Entonces, otra forma de nombrar esto, ¿no? En una tónica más actual, una frase que está bastante de moda en la actualidad, es la zona de confort, ¿no? Podríamos decir que estos planetas personales contribuyen a mantenernos en nuestra zona de confort, conocida, cómoda, ¿no? Aunque sea muy incómoda, en donde sabemos más o menos quiénes somos, cómo nos movemos, cuáles son nuestros deseos, ¿sí? Mientras que los transpersonales, por así decirlo, están en la zona de disconfort, ¿no? Es decir, la información transpersonal nos mete en problemas, ¿no? Nos trae problemas, nos desestabiliza, ¿sí? Así como hablamos de las funciones de estos distintos planetas personales, y fíjense que seguramente les pasará que estas funciones nos suenan muy cercanas, ¿no? Muy comunes. Para todos es muy común jugar, nutrirnos, buscar amor, preguntarme quién soy, afianzarme en una identidad personal, ¿no? Salir a conquistar, ser ambiciosos, inclusive son cosas que están bien vistas. Sin embargo, cuando llegamos a los transpersonales, yo aquí agregué un indicador que todavía no está muy integrado para todos los astrólogos, pero para varios sí, que es Quirón, ¿sí? Que aparece muy recientemente, se hace visible en 1977 y está considerado como un planetoide, ¿no? No es demasiado pequeño para considerarlo un planeta, y sin embargo tiene una injerencia bastante significativa, ¿sí? Entonces, fíjense las funciones que voy a nombrar ahora para los transpersonales, ¿no? Quirón tiene que ver con el sentido del dolor. Y con el sanador herido. Urano tiene que ver con creatividad, incertidumbre, riesgo. Imprevisible. Y también libertad. Neptuno tiene que ver con la sensación de totalidad, ¿sí? Apertura sensible a todo lo que es parte de este mundo y de este universo. Plutón tiene que ver con la pulsión, ¿sí? Con la liberación de energía. Y eventualmente con la transformación. Algunos conceptos de estos quizás en un nivel pueden sonar hasta agradables o deseables, ¿no? Por ejemplo, la creatividad, la libertad uraniana, pero cuando esto se transforma en una función para nuestra vida, ¿sí? Llega la información uraniana y abre incertidumbre, y abre riesgo, ¿no? Y abre imprevisibilidad. Esto más bien nos desespera y nos produce una gran angustia. Y donde más se mete esta función es con esta polaridad, que es la de la Luna y Saturno. Y fíjense,
Luna se encarga de nutrición, Saturno se encarga de realización. Saturno está relacionado con el padre, la Luna con la madre, ¿no? Es decir, padre y madre son los que nos dan la pertenencia. Cuando estamos en Luna-Saturno nos sentimos seguros, nos sentimos a salvo. Entonces, Urano viene a traer básicamente inseguridad, desestabilización, ¿no? Entonces, la sensación es que si yo tengo que salir de lo que me hace seguro y de lo que me permite estar a salvo, me conecto con un sentimiento muy primario de amenaza, cercano al de ser huérfano, ¿no? Huérfano de padre, de madre, estar a la buena de Dios, ¿no? Entonces, frente a esta información, básicamente tenemos dos posturas posibles, ¿no? Una postura será, si yo siento que lo uraniano es muy amenazante, me repliego, me cierro sobre mí mismo en esta idea de pertenencia a lo que soy, a lo que conozco, a lo que tengo a mano, y me hago obediente a los modelos, ¿no? Entonces, una de las posibles vivencias uranianas, bueno, no voy a borrar, así queda, es obediencia al modelo, a lo conocido, ¿sí? Y la otra vivencia posible, estoy hablando de las polarizaciones, ¿no? Que solemos hacer desde esta estructura personal, es la rebeldía. Que la rebeldía, si la investigamos un poquito, ¿no? Yo digo, no tengo nada que ver con esto. No tengo nada que ver con la pertenencia, con lo conocido. El rebelde es muy predecible en todo lo que hace, ¿no? Porque hace todo lo contrario a lo que le dicen que tiene que hacer, ¿no? Entonces el rebelde termina siendo tan obediente a su propia rebeldía como lo es el obediente a esta estructura conocida, ¿sí? No sé si se percibe esto, ¿sí? Son las dos caras de la misma moneda. Esto es lo que tratamos de ver. Y en todo caso, lo que hace que lo que sucede cuando adoptamos cualquiera de estas dos posturas es que le damos la espalda a lo uraniano, ¿no? Entonces Urano queda por acá afuera, reverberando, y vendrá a nuestra vida, entonces, una estructura de destino cada vez más uraniana, ¿eh? Entonces, ya que empezamos a hablar de esto, aquí vamos a abrir una fórmula muy interesante para reflexionar y tener en cuenta, que es que destino es inversamente proporcional a conciencia. ¿Esto qué quiere decir? Cuanto más conciencia me permito tener acerca de lo que Urano, por ejemplo, me está trayendo como información a mi vida, de cambio, de necesidad de revolución. Urano lo que nos recuerda es que lo único permanente es el cambio, de que todo el tiempo estamos cambiando. Y cuando creemos que estamos en el mismo lugar o que debemos permanecer en lo conocido y en lo seguro, viene el trueno, es el Dios de los cielos, ¿sí? A decirnos, se acabó con esto, ¿no? Una forma de verlo es cuando nos vemos a nosotros mismos a los 5 años, después a los 15, después a los 30, después a los 40, y probablemente vean que son personas como si hubieran muerto y vuelto a nacer varias veces, ¿no? Si hubieran sido múltiples identidades a lo largo de la vida. Esto es bastante común de ver y tiene que ver un poco con esto, con que nos haya gustado o no nos haya gustado, más de una vez tuvimos que renunciar a la idea de lo que creíamos que era lo más seguro, lo más conocido, lo que más nos iba a calmar, ¿no? Entonces, volviendo a esta fórmula, lo que dice es, cuanto más me permito abrirme, en este caso, a algo que me está diciendo, por ejemplo, hace tiempo que estás harto de tu trabajo,
y lo seguís arrastrando y lo seguís sosteniendo, y esto está generando cada vez más agobio, frustración, falta de creatividad, falta de estímulo, etcétera, 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 y enfermedad eventualmente. Si yo en lugar de abrirme creativamente, pero sentir también la angustia, esta que decía por soltar los modelos, y lanzarme al vacío de la incertidumbre, porque lo creativo, como decía, lo creativo y lo libre suena muy bonito para ponerlo en un poema, ¿no? Pero para vivirlo en la vida, si nosotros no sabemos a dónde vamos a dormir esta noche, algo empieza a sucumbir adentro nuestro, ¿no? Tenemos unas ciertas garantías de que estamos pisando terreno seguro y conocido más o menos todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces en la vida nos pasa esto? Que algo nos dice, momento de saltar al vacío. Entonces, por eso digo, una cosa es nombrarlo y otra cosa es vivenciarlo, ¿no? Y esto es lo que tratamos de acercar hoy como experiencia. Entonces, lo que esto nos dirá es que si yo no me abro a lo uraniano y me cierro, es decir, disminuyo mis niveles de conciencia frente a esta información, el destino se pondrá más chungo, ¿sí? Se pondrá cada vez más intenso, ¿no? Entonces, a la experiencia de que mi trabajo está cayendo en picada y no me quiero hacer cargo porque prefiero mirar para otro lado, se suma ahora que mi mujer me quiere dejar, o que mis hijos empezaron a enloquecerse, ¿sí? Y fíjense el entrelazamiento que ya podemos inferir con esto que acabo de decir, el entrelazamiento de lo sistémico, ¿no? ¿Por qué? Porque esto también con lo que nos conecta es que todo lo que nos pasa en nuestra vida nos pasa en vínculo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de destino, fundamentalmente estamos hablando de vínculos y de relaciones. Y la gran pregunta es, ¿nos abrimos a lo que los vínculos y las relaciones nos traen y nos movilizan y nos invitan a cambiar? ¿O rechazamos, ¿no? Muchos de los grandes conflictos y dilemas que tenemos con nuestras parejas, muchas veces, y esto lo abordamos mucho desde la astrología también, es el dedicarnos todo el tiempo a creer que la pareja nos viene a hacer algo muy perturbador que no tiene nada que ver con nosotros. Y qué bueno que sería si fuera un poquito diferente en esto, y entonces, cuánto más tranquilos que estaríamos, cuánto más feliz y llevadera que sería la vida, ¿no? La invitación de esta mirada de la astrología es, no solo la pareja no nos viene a molestar y a hacer mal deliberado, sino que viene exactamente por esta ley de correspondencia a señalarnos las zonas o las energías o las cualidades que tenemos en sombra. Y esta es otra descripción que usamos para lo que será esta estructura de destino. Esto que yo decía, darle la espalda a una información que quiere entrar a mi vida y yo creo que no tiene nada que ver conmigo, es dejar eso en sombra. ¿Y qué dejo en sombra? Mi propia estructura energética. Eso es lo que dejo en sombra, ¿sí? La astrología, en la carta natal, una palabra que a mí me parece muy adecuada para esto, es que delata nuestras cualidades, nos guste o no nos guste. Esto nos pasa a todos, ¿no? Y esto es muy gracioso cuando uno estudia astrología, porque dice, ay, si me hubiera tocado el sol un poquito más corrido para la derecha, hiciera aspecto con Júpiter, qué sensación expansiva que tendría, y qué realización, y está pegado a Saturno, y entonces todo el tiempo siento que tengo un peso en la espalda y las cosas me cuestan y me las tengo que currar, ¿no?
nos toca lo que nos tiene que tocar. Entonces, ¿qué investigamos en primer lugar cuando abrimos una carta? Somos un poco investigadores y un poco delatores, ¿no? Y hay una frase que usa mucho un profesor mío, un mentor, que es: la astrología nos mete en problemas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Volviendo a lo que decía acá, ¿no? Hay una astrología más tradicional, más previsora, más predictiva, que lo que intenta es que tengamos todo aparentemente controlado para darnos la gran fiesta en el mundo del yo, en el mundo personal del yo, ¿no? Entonces, me voy al spa, tengo reposeras, como lo que quiero, tengo una tele grande, ¿no? Siento que controlo mi vida y que vivo mis deseos. Y cuando abrimos el Zoom, ¿no? Y nos vamos abriendo, vemos que esta persona estaba dentro de un gran campo con alambrados alrededor, pero que nunca era consciente de que había alambrados y que él estaba ahí, ¿no? Es como hacer la prisión un poco más confortable. Digamos, una imagen un poco drástica y una imagen más drástica todavía es la de Matrix, ¿no? La de la película. Estamos cada uno en su incubadora, muy tranquilos, conectados a tubos que nos traen fluidos y proyectamos imágenes mentales acerca de lo que creemos que es nuestra vida. Y la vida nos atraviesa y nos pone a prueba y nos trae información y nos tira, ¿no? El destino nos tracciona hacia una determinada dirección para que le podamos dar un nuevo sentido. Esto no es una decisión personal. Justamente esto también tiene que ver con lo transpersonal, ¿no? Esto que estamos hablando aquí no es una invitación a sentirnos más especiales porque somos gente sensible que quiere ver qué nos está pasando en la vida y somos abiertos a lo espiritual y a las corrientes New Age, sino que esto lo que pretende ser es una mirada de lo que nos pasa aunque no queramos que nos pase. Y esto es así desde los tiempos de los tiempos. Lo que pasa que recientemente lo empezamos a descifrar un poco más. Una breve mención de Neptuno, ¿sí? Una buena imagen para hablar de lo neptuniano y también viendo lo que son las estructuras que solemos formar, ¿sí? El mundo del yo nos hace creer que vivimos en una isla, que vivimos aislados, ¿no? Estos somos nosotros. Esta islita, esta cárcel de la que hablaba, o gran campo alambrado, ¿no? Tranquilitos, con nuestra imagen personal, salvaguardando todo el tiempo lo que queremos ser, etc. ¿Sí? Voy a integrar ahora a los tres transpersonales, pero hablaremos más de Neptuno. Y resulta que esta isla, por debajo, tiene un gran volcán que cada tanto eclosiona, y este es el dios de los infiernos, Plutón. Por arriba hay tormentas y rayos que cada tanto impactan y generan cambios súbitos en la estructura, el dios de los cielos, Urano. Y entre medio, infiltrando los bordes de la isla, está el dios de los océanos, Neptuno. Y entonces Neptuno se encargará fundamentalmente de ponernos en contacto con que de la misma sustancia de la que estamos hechos, está hecho todo lo que es. ¿No? Nuestros bordes poros, nuestros bordes límites corporales que parecen ser tan propios y tan, ¿no? Esta idea de la autonomía, ¿no? Yo soy un ser, individuo, único, que tiene su deseo personal,
su propia idea del mundo. Tengo muchos problemas que son muy personales y que los demás tienen sus problemas y cada uno hace lo que puede. De repente los neptunianos nos ponen en contacto con que estamos hechos de la misma sustancia que los árboles, que el agua, que los mares, ¿no? Esto puede sonar, como decía antes, un poco poético, o romántico, o hasta ecologista, ¿no? Sin embargo, cuando nos abrimos un poquito, lo suficiente nomás, para darnos cuenta que estamos respirando gracias a que hay un montón de árboles y que estamos esencialmente intercambiando energías en forma de oxígeno y dióxido de carbono, para nombrar solo una de las funciones, ¿no? Si tuviéramos este pelín de conciencia, a nadie se le ocurriría talar ningún árbol. Sin embargo, la locura que llegamos a generar a nivel humano está dada solamente porque creemos que no tenemos nada que ver con esto, ¿no? Entonces Neptuno nos trae básicamente una enorme sensibilidad. Empieza a abrir los poros de esta isla que parece tan cerradita en sí misma y tan autosuficiente, autoabastecida. Y entre otras cosas, el abrir estos poros nos pondrá en contacto con una visión de que en realidad en este océano y con este volcán debajo y con estos truenos había muchas islas. Y esas muchas islas somos todos nosotros y todo lo que hay en este mundo y en este universo. Y estas islas a su vez están atravesadas por lo mismo. Y esto nos pone en la idea entonces de la interdependencia, ¿no? De que esta idea tan loca, autónoma y kamikaze, tan individualista que tenemos es una gran pantomima en un nivel, ¿no? Y digo en un nivel porque algo que se me está colando que es muy relevante es que estas dos percepciones no están en contra una de la otra, digamos. En realidad forman parte de la misma estructura, ¿no? En todo caso, lo que pretende poner en contra a esta percepción del mundo es la educación que tenemos, ¿no? Sobre nosotros mismos, sobre lo que nos debería pasar, sobre lo que somos, esta imagen que estamos cultivando. Y entonces, una cosa muy importante para resaltar aquí es que la estructura personal del yo es necesaria para la vida. La razón por la que estamos hoy aquí reunidos, ustedes ahí, yo aquí, coordinando un horario, asistiendo con un determinado vestuario, prestando una necesaria atención para captar información, yo para hablar, es porque cada una de las funciones de estos planetas están bastante bien desarrolladas y son esenciales para la vida. Entonces esto también, ya que hablamos de Neptuno, está bueno decirlo porque hay toda una idea de muchas escuelas espirituales, ¿no? De que al yo hay que destruirlo, hay que eliminarlo, es una bolsa de porquería que lo único que hace es impedirnos tomar un contacto profundo, sensible y trascendente con el sentido de nuestra vida. Y sin yo no vamos a ningún lado. Ni siquiera podemos mantenernos en pie, ¿no? Y esto lo vemos en los niños autistas o en personas en estado vegetativo, digamos, por nombrar algunas, ¿no? Es decir, esto lo que postula como precepto es la estructura del yo personal es necesaria para la vida, pero es insuficiente. Entonces, si nos quedamos solamente aquí, estamos en problemas, ¿sí? Porque negamos todo esto. Pero si no tenemos esto, o si no desarrollamos esto, por creer que esto es lo único importante, también estamos en problemas, ¿no? Porque no lo podemos integrar. Y a veces la estructura, la formación y la estructuración de la locura
valga la contradicción, ¿no? Estructuración desestructurante de la locura, tiene que ver con esto, ¿no? Y con poca tierra, poco desarrollo de personalidad. Entonces, lo transpersonal entra a nuestra vida a través de los planetas personales. De hecho, cuando vemos una carta natal, vemos que Neptuno hace aspecto con la Luna, hace aspecto con el Sol o con otro planeta, etcétera, etcétera. Y ahí vamos viendo de qué manera nos ponemos en contacto con la información neptuniana. No es que vienen solos por ahí, ¿no? Hay algo que puede captar. Entonces toda esta mirada, este entrenamiento, esta propuesta, es para ver cómo nos podemos ir haciendo más porosos, más abiertos, ¿sí? Así como hablamos de las dos posibles respuestas polarizadas a lo uraniano, las dos respuestas posibles polarizadas a lo neptuniano tienen que ver con, o bien me armo un mundo de fantasías, ¿no? Es el personaje este que se enamora de todos, ¿no? Y que idealiza, ¿no? Todo lo que hay, ¿no? Y que es hipersensible y vive en una burbuja, en realidad, porque, ¿no? El enamoramiento, que es, todos lo hemos pasado, ¿no? Es vivir en un hechizo, hasta que podemos en un determinado momento, en el mejor de los casos, romper ese hechizo y entrar en contacto con el tejido más perturbador, si se quiere, de lo real de la otra persona, de lo que el otro realmente es, y que con ese tejido podremos hacer un viaje de conciencia más profundo, ¿no? Si nos quedamos solo en el enamoramiento, como hay personas que muchas veces sufren por esto, porque no pueden consolidar una pareja al tener que pasar de este estado al otro, no estamos tomando contacto con la realidad. Entonces Neptuno, por la gran sensibilidad que tiene, o que trae, mejor dicho, a veces genera esta respuesta. Me voy hacia el polo de soy un gran hipersensible poeta, ¿no? Soy muy especial, y me enamoro de todo, pero en realidad no, estoy en una nube de pedo, como se dice, en criollo, hablando mal y pronto, ¿no? Y la otra respuesta polar de Neptuno es el científico hiperracional, mental, insensible, que la película esta, Una mente brillante, no sé qué nombre le pusieron acá, A Beautiful Mind, me parece que es, la del científico de Nash, ¿no? De científico. Una mente prodigiosa. ¿No? Es un buen ejemplo de esto, una persona dotada de una enorme sensibilidad, pero que de alguna manera niega todo lo sensible para meterse en una cosa totalmente maquinal y mental, ¿no? Breve mención de Plutón. Plutón son todas aquellas cuestiones que nos trae la vida a través de la posibilidad de ponernos en un intenso contacto con aquello que necesitamos transformar, muchas veces a través del dolor o a través de la muerte, ¿no? Tiene que ver con lo negado, con lo temido, pero básicamente con una energía que todos tenemos a disposición y que en algún momento necesitamos liberar y poner en circulación, y que tiende a cristalizarse, ¿no? Tiende a quedarse capturada. Entonces, lo plutoniano es abrirnos no solamente a lo desconocido, sino a lo intenso, a lo temido, ¿no? Cuando necesitamos escarbar en los fondos de nuestras vidas personales, por ejemplo, de las cosas que pasaron en nuestro pasado o en nuestras raíces familiares, y extraer de ahí algo que estaba oculto, que estaba escondido, ¿no? Esto eventualmente mueve mucha intensidad, mucho desequilibrio, y frente a eso, ¿qué hacemos? Una vez más, intentamos dejarlo a un lado, ¿no? No abrirnos, no ponernos en contacto. Entonces, siguiendo con estas
posibles respuestas que hablábamos. Tenemos una posible respuesta que es la de el que reprime y intenta controlar esto que es intenso y esto que es tan desestabilizante, ¿no? Y dejarlo a un lado como diciendo no tiene nada que ver conmigo. Y a veces vemos en estas estructuras de personalidad a personas más sumisas, ¿no? Que se sienten impotentes o que creen que el mundo de la vitalidad no tiene nada que ver con ellos. Y entonces están rodeados de personas a las que identifican como sometedores, ¿no? O manipuladores. Y los otros son los que tienen el poder, los otros son los que ocupan posiciones jerárquicas, ¿no? Y yo soy como una cucaracha que se tiene que estar protegiendo de ellos. Y luego otra reacción polar posible es la de la omnipotencia, es decir, creerme acreedor de una cantidad ilimitada de poder y con eso salgo a tratar de controlar a todo el mundo, a manipular o creer que no bajo nunca, ¿no? Como los grandes jerarcas, los grandes empresarios, a veces son personalidades muy plutonianas, los grandes políticos, ¿no? Y en realidad son la otra cara de la misma moneda, es decir, tienen una gran cantidad de energía que no están liberando. No se están poniendo en contacto con aquello que tiene que soltarse, que tiene que salir. Y esto vuelve a generar estructuras de destino, ¿no? Escenas plutonianas, como decíamos antes, para los que se sienten muy sometidos atraerán sometedores y los que se sienten muy omnipotentes atraerán hambrientos o desahuciados sobre los cuales creerán que tienen que resolverles la vida o lo que sea, y en ningún momento nos ponemos en contacto con lo que tenemos que explorar en un nivel más personal, si se quiere, más profundo, de qué información me está trayendo esto, en qué nivel me desestabiliza más, ¿no? ¿Dónde duele de verdad? Esto tiene que ver con lo plutoniano. Y una breve mención nomás de Quirón, que está incorporado desde hace poco, y Quirón está en la órbita. Quirón está aquí, ¿no? En la órbita entre Saturno y Urano. Aquí está Urano, ¿no? Y Quirón está aquí. Entonces, los autores que están investigando la influencia de lo quironiano llaman a Quirón como un puente hacia lo transpersonal, ¿sí? Sería como la forma de entrar a poder abrirnos a toda esta otra información que viene de la mano de Urano, de Neptuno y de Plutón, ¿no? ¿Y cuál es el puente hacia lo transpersonal? El sentido que tiene el dolor en nuestras vidas. Y cuando hablamos de dolor no estamos hablando del dolor previsible por la muerte de un pariente o por algo que nos pasa a todos, sino del dolor de la vida, el dolor de la existencia, ¿no? Entonces hay un par de conceptos que se usan para hablar de lo quironiano, que son el concepto de la resiliencia, que algunos estarán familiarizados, ¿sí? Que es un concepto que integra un psicólogo francés, investigando, trabajando con niños en situación de hospicio, ¿no? De orfandad, que perdieron a los padres tempranamente, y que ve cómo estos chicos empiezan a medida que van creciendo, a vincularse con la necesidad de estar en contacto con niños que pasaron por la misma situación, ¿no? O que están en situaciones también muy dolorosas. Entonces lo que dice la resiliencia es un concepto de la física que dice la capacidad de un objeto de tomar la misma forma que tenía antes de haber recibido un impacto traumático. Entonces Cyrulnik, que es este psicólogo francés, le da una vuelta más a este concepto y dice, es la capacidad, es mejor dicho, es la emergencia de un talento o de un don que se revela en nuestras vidas
a partir de una experiencia traumática que no se hubiera revelado si eso no hubiera pasado. Esto es lo trascendente de la experiencia quironiana, ¿no? Entonces, los que están investigando en esto, el otro concepto es extraído de la logoterapia de Viktor Frankl, que él escribió el libro El hombre en busca de sentido, ¿no? Y de lo que él habla es que existe en nosotros una voluntad de sentido que es más profunda a la idea que tenemos acerca de lo que realmente significamos en nuestras vidas, ¿no? Y él lo vivía en los campos de concentración, ¿no? Cuando estuvo recluso ahí, y se dio cuenta que los que podían sobrevivir a la experiencia eran los que encontraban un sentido trascendente y no místico o loco a la experiencia, sino que algo que los impulsaba a seguir vinculados a la vida y no entregarse a la muerte en una situación que era de lo más cercana a esa posibilidad, ¿no? Y él en sí mismo lo que vio es que el sentido que se le revelaba en sí mismo era la necesidad de contar y de transmitir lo que estaba viviendo ahí mismo, y de ponerlo en un libro y de llevarlo al mundo, ¿no? Y eso es lo que él cuenta que lo mantiene vivo. Entonces, el abrirnos a lo quironiano, traducido todo esto que acabo de decir a lo astrológico, al simbolizador astrológico que tenemos, que es Quirón, es permitir que el dolor entre en nuestras vidas y gracias a eso se revele un hacia dónde. ¿Hacia dónde vamos ahora con esto? ¿No? Cuando viene un intenso proceso de duelo en algo imprevisto también, quizás, ¿no? O reconocemos heridas muy tempranas en nuestra infancia, con papá, con mamá, y volvemos a tomar contacto con eso, lo reactualizamos. Si realmente nos permitimos abrirnos a eso, como a veces lo vemos en trabajo con constelaciones familiares, ¿no? La constelación reactualiza algo que está archivado en el sistema, en el alma familiar, y lo trae al momento actual, ¿no? Entonces, si yo quiero, y si me lo permito, con lo que vi ahí, con esta nueva imagen, puedo tomar un nuevo contacto, darle un nuevo sentido a esta experiencia dolorosa. Y si me abro a esto, algo en mí permite que mi vida tome quizás otra dirección, ¿no? La experiencia quironiana habitual es cuando decimos, esto no me puede estar pasando, ¿no? Esta es la experiencia habitual, cuando estamos en cualquier situación realmente drástica o crítica, ¿no? Y lo que hacemos, como el mismo movimiento que decía con el resto de los transpersonales, es encerrarnos. Y la respuesta del destino frente a esto va a ser traer más situaciones que traerán un sufrimiento seguramente más exagerado que la experiencia pura y dura del dolor, ¿no? Por supuesto que hay mucho más para decir si nos vamos metiendo en cada indicador y en las relaciones que hay entre estos transpersonales y cada uno de los planetas personales, y en cada carta, en cada estructura se revelará una configuración diferente, ¿sí? Esto es lo que luego investigamos en la consulta astrológica, que es ver en tu caso particular de qué manera llegan estas influencias y a través de qué posibles desafíos de tu vida personal, ¿no? Quizás se te está presentando la oportunidad de abrirte a una instancia diferente, ¿no? Y que creías que a lo mejor, quizás, eso no tenía nada que ver conmigo. La persona muy uraniana, o que está en un desafío muy uraniano en su vida, por ejemplo, dice, el loco es el otro. Una persona normal, centrada, ¿no? Hago mis
Un caso personal que les cuento es, yo tengo, por ejemplo, Urano en relación con Venus en mi carta natal, ¿no? Y Venus, entre otras cosas, aparte de simbolizar lo femenino y la apertura y la capacidad de complemento, simboliza la pareja. Yo estuve durante muchos años de mi vida diciendo lo creativo, lo loco, lo que viene a romper los moldes de lo tradicional, lo rebelde quizás, ¿no? La idea de la libertad, son mis parejas, no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Yo soy una persona conservadora, ubicada, que sigue un modelo, ¿no?, conocido, tranquilo, sigo mi profesión, mi oficio, etc. Y a partir de empezar a investigar en astrología, me empiezo a dar cuenta que soy tan uraniano, es decir, soy tan loco, creativo, necesitado de cambio y libre, y etcétera, etcétera, como cualquiera de mis parejas. Pero que además, esa experiencia, o ese tipo de experiencias, muchas veces, no solamente es a través de la pareja, pero muchas veces llegan a mi vida a través de la pareja. Entonces, si yo me abro a eso, a esa cualidad, y puedo tomarla como propia, y hacer un proceso personal de transformación con eso, ¿no?, alquimista, integro el uraniano y lo considero como algo propio. Esto me pertenece, ¿no? Entonces yo hoy por hoy puedo decir, tengo tanta invitación hacia el uraniano que viene, reconozco que mucho viene a través de mi pareja, pero no es ella la uraniana, ¿no? A pesar de que en un nivel es mucho más uraniana que yo, ¿no? Es artista, es que busca cosas mucho más cambiantes y demás, pero esto puedo integrarlo. Entonces este es el trabajo que hacemos en ir descifrando y observando la estructura de las cartas, ¿no? Es viendo, a ver, en tu caso particular, ¿qué configuración tenemos para poder darnos cuenta cómo está entrando lo neptuniano, lo quironiano, ¿no? Y luego tenemos momentos históricos muy contundentes, como por ejemplo los 42 años. Hablábamos de que el ciclo completo de Urano es de 84 años, entonces la mitad es a los 42. Llamada la crisis de la mitad de la vida, muchas veces. Y los 42 años, ¿por qué se llama así? Porque es muchas veces el momento en el que decimos, todo lo que hice hasta ahora, ¿realmente es lo que soy? ¿Es lo que quiero ser? ¿O no tiene nada que ver conmigo? ¿Y qué sigo haciendo? ¿No? Entramos en este sacudón que básicamente tendremos dos posibilidades de vivirlo, ¿no? Si yo vine desarrollando conciencia, más conciencia acerca de, por ejemplo, mis cualidades uranianas y abriéndome, quizás esta será una transición más gradual, aunque tal vez dolorosa, ¿no?, y transformadora seguramente. Pero si yo vine resistiéndome y creyendo que no, que yo no soy uraniano, que esto no tiene nada que ver conmigo, probablemente los 42 sean un cimbronazo. Y hay una película que usamos para representar esta, American Beauty, ¿no? El personaje protagonista que empieza diciendo, hoy cumplo 42 años, es el día de mi muerte. ¿No? Curiosamente, justo este personaje a los 42 renuncia al trabajo, que estuvo toda la vida, se empieza a separar de su mujer, una relación insatisfecha, frustrante, amargada, se monta un gimnasio en el garage de la casa, empieza con el hábito de fumar marihuana, le gustan las adolescentes, ¿no?, y se busca un trabajo de muy poca responsabilidad, ¿no? Esta es una reacción, una gran reacción uraniana, podríamos decir, en donde se le mueven todos los cimientos. Pero la película yo creo que es útil para ver que tenemos la posibilidad de no tener que llegar a extremos para abrirnos a lo transpersonal y a lo transformador, ¿no? Esto es para mencionar solamente una
una posibilidad. Y otra posibilidad, a los 49 años, Quirón da una vuelta completa, ¿no? Una vuelta completa quiere decir que vuelve a estar en la misma posición en la que estuvo cuando nacimos, en el momento en que nacimos. Y hay un caso interesante de experiencia quironiana, de vuelta quironiana, una persona que a los 49 años es trasplantada de pulmón, luego de haberse pasado la mayor parte de su vida con un problema congénito de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Bueno, una enfermedad que puede estar asociada al hábito de fumar y todo, pero en algunos casos tiene implicancias congénitas también, y sentía que ya estaba acostumbrado a no tener capacidad respiratoria, ¿no? Ya funcionaba de esta manera. Y a los 49 años, pocos días antes de cumplir los 49, habiendo estado ya en lista de trasplantes desde hacía mucho tiempo atrás, le dicen: tenemos pulmones nuevos para vos, acaba de morirse en un accidente, creo que es una niña, una adolescente, y cuando él recibe los pulmones, por primera vez en su vida siente la sensación de respirar a pulmones llenos, ¿no? Como si hubiera renacido. Sin embargo, esta que es una experiencia de renacimiento, el renacimiento viene a través del dolor. Y el dolor tiene que ver con el significar que los pulmones que lleva son de una persona que los dejó para que él los use, por así decirlo, y que el sistema familiar de la persona que murió está completamente atravesada por algo inexplicable, incomprensible, que no tiene razón de ser. Y a través de la experiencia del dolor suceden estas cosas, ¿no? Entonces la coincidencia del momento histórico de tránsito justo a los 49 donde pasa esto son justamente estos relevamientos tan significativos que a veces hacemos los astrólogos y que vienen haciendo todos los que investigan a Quirón, por ejemplo, para darse cuenta que, mirá, justo le pasó esto, entonces Quirón algo eventualmente viene, no es un planetoide que no sirve para nada, ¿no? Esto era simplemente para hablar de sincronicidades y que, como les decía antes, es algo a lo que también le prestamos atención desde la astrología transpersonal. La diferencia es que en lugar de usarlo para decir a tal edad te va a pasar esto, ¿no? En todo caso podemos inferir que estás en un momento de clima propicio para, por ejemplo, a los 42 años, para replantearte cosas profundas y estructurales de tu propia vida, creencias, ideas acerca de quién sos, de qué es lo posible que podés hacer, ¿no? Se abre esta posibilidad. Si quieres tomarlo y abrirte a esto nuevo, se abre el portal, digamos. Y si uno mantiene abierto el portal, ganamos conciencia. Si no lo quiero mantener abierto, el precio que voy a pagar seguramente va a ser bastante alto, ¿no? Entonces, bueno, esto es una invitación a profundizar. Verán que es bastante complejo. Yo no quise abrumarlos mucho con información, pero a mí lo que más me apasiona de esta mirada y a la hora de transmitirlo es lo mismo, más que engolosinarnos con una cantidad de símbolos y de interpretaciones y de cosas técnicas, digamos. Para mí es una mirada más amplia hacia la complejidad de la vida, ¿no? Que nos pasa a todos. Y la astrología es un abordaje posible para acceder a eso. Entonces, si están interesados, yo los invito, los aliento a que lean sobre esto. Hay un montón de autores o de gente que investiga
en estas cuestiones y que si se quieren conocer más desde el punto de vista astrológico, también los aliento a que busquen una mirada de la astrología más vinculada con esto, sobre todo para, y lo mismo lo digo con la homeopatía, ¿no? que lo hemos charlado ya con varias, para que le podamos rendir homenaje a algo que es mucho más grande que lo que creemos que es, que no merece quedar rotulado o condenado como una cosa superficial y despreciada, sino que realmente tiene la suficiente fuerza como para estar al alcance de todos y contribuir a esta expansión de conciencia en la que estamos involucrados, ¿no? Y con la homeopatía lo digo en relación a que la homeopatía es mucho más que usar remedios para la tos o para la fiebre o para el dolor de muelas. Que si queremos la homeopatía puede ser una invitación a entrar en niveles muy profundos de nuestra percepción, dónde estamos agarrados, qué cantidad de energía gastamos para sostener eso, ¿no? Y que los remedios homeopáticos también pueden contribuir a desbloquearnos en ese nivel. Y yo creo que con la astrología es lo mismo, digamos. Si nosotros nos permitimos entrar en estos niveles de comprensión, probablemente desbloqueemos heridas o tensiones o percepciones que teníamos de nosotros mismos muy agarradas, mucho más fácilmente que si nos quedamos envueltos en la consulta astrológica que solo nos dirá, bueno, hora de cambiar de trabajo, hora de cambiar de pareja, hora de cambiar de lo que sea, ¿no? Esta es un poco la idea. Me gustaría escuchar comentarios, ideas, ocurrencias, dudas, planteos, experiencias personales. Queda abierto el espacio. La consulta que tú haces, yo me he hecho una carta astral. ¿Tú entiendes el catalán? No, pues mira, que yo el castellano... Si puedes, mejor. A ver, yo me he hecho una carta astral para ver un poco, más que te puede pasar o predictiva, de personalidad, ¿no? Entonces, la consulta que se hace contigo, ¿tú también hablas de estos aspectos de la personalidad o solamente te centras en esos 5, o sea, los 4 de los transpersonales? De todo lo que hay. Y entonces, esto es transpersonal porque eso realmente no lo tratamos en la carta que yo me hice. Tú los miras en el momento que naces y luego en el momento que estás ahora, me imagino. Desde que naces a donde estás ahora es cuando tú puedes dar la información, ¿no? Exacto. Vale, o sea que es más completa que una carta. Intentamos integrar todo el conocimiento que tenemos, justo lo que decía recién, ¿no? ¿Por qué la pregunta sería, ¿por qué le daríamos la espalda o negaríamos algo que está tan presente, ¿no? Es tan evidente? Lo transpersonal nos invita a rendirnos ante lo evidente, digamos. Y las experiencias de este dolor incomprensible son evidentes y de estas cosas que nos ponen en el borde del abismo, de la incertidumbre, de momentos de dar un salto y a veces no nos animamos, también son evidentes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo los tengo, pero claro, no me los interpretaron, entonces claro. no... Bueno, o a veces sí, porque esto dependerá también del estilo de consulta que se tenga. Yo a veces hablo más en astrológico, cuando viene una persona más, digamos, actualizada con su información y todo del tema, y a veces uno habla simbólicamente, digamos, ¿no? Yo igual me gusta hablar de los indicadores, me gusta decir, mira, Plutón, que es un planeta relacionado con esto y con lo otro, está en esta posición, y entonces este tipo de experiencias pueden tener que ver con lo plutoniano, se le podría encontrar esta vuelta, etc. Pero en la lectura de la carta uno es como un decodificador, ¿no? ¿Y luego lo das grabado, lo das por escrito? Una grabación sí se puede hacer, no lo doy yo, pero sí invito a que traigan algún dispositivo para grabar la charla
Y a las cartas se puede acceder a través de un sitio web que doy también para que las tengan a disposición. Sí, esta es Y aquí con la la propuesta. Cristina también, o sea, si me la quisiera hacer, Sí, como ahora voy a cumplir 42, bueno, estoy en un punto importante, me lo puedo regalar. se viene justito, claro, perfecto, como Si anillo al dedo. 92 digo, uff, aquí me viene algo a mí. Revolución. Sí, ustedes lo que hemos comentado una vez al mes, pasa consulta. Ya sea la homeopatía sistémica, ya es la mirada esta, entonces se puede centrar en esta parte. Vale. No, Y entonces ahora, ¿cuándo sería? Porque En abril, el cuarto miércoles. Cuarto sí, miércoles. es el cuarto miércoles de cada mes. Cuarto miércoles de cada mes. Ahora miraremos Sí. la fecha. Sí, que tengo alguna hora pendiente para Ujú. mirar, sí, sí. Muy buena pregunta. Sí. Con una visita de eso. Vale. Bueno, justamente este es otro, y hago la analogía también con lo homeopático porque es algo que es un imaginario colectivo que está bastante, ¿no?, presente, de esto de creer que, ¿no?, abro algo súper potente en mi vida, me voy con un montón de información. Esto, por supuesto, es absolutamente personal. Yo no voy a decir que ni una, ni dos, ni cinco, ni 20, digamos. Mi manera de verlo y mi manera de trabajar en general, con lo sistémico, con la homeopatía, con lo astrológico, es invitar a un proceso, porque la vida es un proceso, digamos. Entonces, y de hecho, tampoco me parece adecuado ni pertinente en un encuentro, en una sesión de 1 hora y media o 2 como mucho, agobiar con un montón de información simplemente para que la persona se vaya tranquila diciendo, ay, ahora sé que mi Plutón está no sé dónde, sino lo que me parece más relevante, que es trabajar con, a veces son 2, a veces son 3 o 4, como mucho, aspectos o cuestiones más relevantes, ¿no? La carta nos muestra como una gran escenografía, ¿no? Y el escenógrafo dice, mira cómo se destaca esto, ¿no? Y ahí aparecen hipótesis. Entonces, ¿cómo estará viviendo la persona esta tensión, por ejemplo? Como yo lo contaba entre mi Urano y mi Venus, esa es una pregunta que se hizo mi astrólogo cuando lo fui a ver, ¿no? Y entre los dos, porque esto también es bastante interesante de esta mirada de la astrología, que el astrólogo ya no se pone en el asesor de monarcas, ¿no?, sino que es una invitación a compartir percepciones, ¿no? Tú me compartes la idea que vienes teniendo del mundo y la percepción que vienes teniendo de ti mismo, hasta dónde crees que llegan tus capacidades o por qué cosas sufres y crees que es lo que hay y ya está, no nos podemos mover de ahí, es tu punto fijo, y yo comparto algo que se revela simbólicamente en esta estructura que dice que tu capacidad llega mucho más lejos y que se podría abordar a través de este tipo de funciones, ¿no?, en función de la disposición específica de esa carta y del momento actual, como decía ella. Entonces, mi invitación es a un proceso. Luego cada cual, con su tiempo, con su disponibilidad. El proceso continúa, lo mismo decimos con constelaciones. Uno puede hacer una constelación muy potente en su vida y quizás no vuelva a constelar dentro de años, y ese proceso quedó abierto y continúa, ¿no? Y de repente al año me doy cuenta que algo cambió en mi vida, que se abrió en ese momento, ¿no? Algo se acomodó en una dirección que quizás no hubiera sucedido. Pero lo que yo considero más enriquecedor de todo ese viaje de la conciencia es eventualmente buscar un acompañamiento terapéutico. Aunque uno no vaya a constelar todo el tiempo, quizás llevar el trabajo de la constelación a mi espacio de terapia individual son propuestas, ¿no? Entonces sí, por supuesto que el astrólogo puede retratar un momento, como lo haremos a tus 42 años, y ver qué cosas están en juego y qué cosas relevantes, y que eso sirva como un regalo y que también está bueno, ¿no? O un homeópata podrá decir, tratemos esta situación actual y te damos un remedio, y me pasa con muchos pacientes que
por ahí vienen para eso y ya está, y está todo bien, y siguen con su vida, ¿no? Pero para mí lo más enriquecedor es esto. Así que, ya que hiciste la pregunta, los aliento también a entrar en esta, por lo menos en esta perspectiva, ¿no? De que, como decía antes, no buscamos llenarnos de información, no buscamos que la astrología nos venga a poner un nuevo ladrillo en la pared de nuestra mente racional y constructivista y sabelo todo, sino, como decía antes, los astrólogos, creo que cuando trabajamos bien solemos ser bastante incómodos, bastante molestos, la mosca con la oreja, ¿no? Los consteladores, los terapeutas sistémicos, ¿no? Y esto los gestálticos sobre todo lo han dicho, ¿no? La persona que va a terapia y vuelve a casa, ¡ay, qué bien que me fue! Estoy tan contento y realizado, y ¡ay, no sabes lo que descubrí! Una sensación, ¿no? La primera sospecha que tenemos es que no pasó nada, donde tenía que pasar algo. Esto tampoco quiere decir que vamos a un campo de tortura, pero partimos de la premisa de que todos venimos con bastantes compensaciones y con bastantes construcciones reduccionistas acerca de la mirada que tenemos con nosotros mismos, desde esta percepción anclada, y que un poco la función del terapeuta o de los terapeutas es romper con eso, ¿no? Así que la astrología nos mete en problemas, es una de las frases que más me gusta, ¿no? Así que más preguntas, más comentarios, más ideas, experiencias. Entonces, tendríamos que tener en cuenta los tránsitos de los planetas en nuestro día a día. Perdón. Los tránsitos de los planetas los tendríamos que tener. Yo más que en el día a día diría en etapas, ¿no? Esto que yo decía de Urano, que dice el único constante es el cambio, ¿no? Por supuesto que son etapas, no es que cada día, un día me levanto, soy una oruga, al otro una mariposa o lo que sea, ¿no? Es todo un proceso. Entonces, por eso hablamos también de diversas etapas de la vida, significadoras. Y otra cosa de los transpersonales es que son muy lentos, son los más lentos. Imagínense, la Luna es un ciclo completo en 28 días, ¿no? Y Urano en 84 años. Esto es como, ¿no? Entramos en un tránsito uraniano al Sol. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo el Sol aquí, en mi carta natal, ¿no? En la casa 2, por ejemplo, ¿no? Y Urano está entrando, pasando justo por aquí. Y va a entrar en un aspecto que se llama conjunción. Los tránsitos en conjunción, como es este caso, suelen ser los más intensos, es decir, donde más energía uraniana en este caso se va a revelar. Y esto va a durar años. Varios años. En realidad va a venir desde algunos años antes y seguirá un par de años después también, por la lentitud y por la... Y estos pueden ser son momentos en realidad potencialmente muy renovadores, si los podemos vivir así. Por eso, cuando uno abre una carta, cuando hablamos del momento actual, en realidad trazamos un corte tangencial en una línea de tiempo que puede ser de 1 año, de 2 años, de 3, ¿no? Y a veces decimos, bueno, desde hace 1 año más o menos, o 2, quizás vienes con esta percepción y todavía te quedará un poco de tela para el próximo año o 2, ¿no? Son estructuras de destino, nuestras personas especialmente, como muy así, de las profundidades, ¿no? Por eso, en algún punto en nuestra corta o larga vida nos da tiempo para poder vivir un par de tránsitos de estos interesantes, ¿no?
y que pasen por lugares relevantes, ¿no? Si llegamos a los 84, Urano habrá dado una vuelta completa, etc. Para empezar una terapia con una persona, ¿qué necesita saber de la persona en principio? ¿Terapia astrológica, dices? Sí, para esto, los destinos de... Los datos primordiales son los datos de nacimiento, que en este sentido es muy importante tener la hora exacta, lo más exacta posible. A veces esto no se sabe, o uno dice una cosa, otro la otra. Bueno, a veces esto, si no está muy sabido, se ajusta con lo que se llama la estructura de destino. Entonces el astrólogo ve qué tipo de vida viene viviendo esa persona. Si el ascendente está muy al límite entre un signo y otro, a veces la estructura de destino nos permite decir, esta es una vida de ascendente en Libra y no tiene nada que ver con una de ascendente en Escorpio, ¿no? Es como que están ahí pegaditos. Y a partir de allí puedes ver todo lo que... Y a partir de allí abrimos, pero como decía, es mucho más interesante cuando la persona viene a la consulta astrológica, muchas veces como va a una consulta terapéutica, y dice, estoy atravesado por esta temática. Se abre mucho más que cuando el astrólogo dice, bien, bueno, como tienes el sol en casa 4, eso quiere decir que tienes una propensión a armar nidos y ser muy protector y muy afectuoso y luego por esto y por, ¿no? Como a que te lean el manual de, justamente para esto que comentabas, que es la emergencia de lo transpersonal. Esta palabra me gusta porque, claro, es uno muchas veces va en el medio de una crisis, ¿no? Entonces yo digo, estoy, por ejemplo, en el medio de una crisis vocacional, sintiendo que no sé para dónde tirar en mi vida y qué hacer, y replanteándome todo lo que hice y sintiéndome que me hundo en un pozo, ¿no? Esto cobra un significado muy potente. Y de repente el astrólogo ve, mira, tenés 40 años. Bueno, hemos pasado los 40. ¿No? Entonces, ahí podemos hablar de invitación del destino a ver qué pasa con esta crisis de sentido o de lo que sea. Bueno, cuando ya se ha pasado esto, los 40, que dices tú, luego, bueno, ya empiezas a pensar la vida de otra forma. Luego esto sí que puede estar en este punto que también dices, bueno, a los 40 por lo que es los 40, pero a los 50 luego también puedes ya empezar a ver la vida que dices, ¿dónde vamos? Por supuesto. Y esto, así como está graficado aquí, hay unos autores que son, él es uno de los dos, es el profesor del que hablaba, que hablaron de la estructura de la vida por septenios, ¿no? Entonces, tomando el ciclo de Urano, que son 84 años, son 12 ciclos de 7 años. ¿No? 12 de 7 años. Entonces, cada uno de estos ciclos representa una etapa de la vida, de alguna manera. Y también, aparte de estar ordenados por el movimiento de Urano, están ordenados por el movimiento de Saturno, que hace ciclos de 28 años. Entonces, 28, a los 56, por ejemplo, entró en lo que es la segunda vuelta de Urano. A los 28 es la primera, a los 56 la segunda, y eso quiere decir que mi renovación de estructuras acerca de mi sentido de realización, qué sé yo, la empresa que vengo sosteniendo, o el oficio, o mi forma de conectarme con la paternidad, por ejemplo, tiene una nueva reedificación tal vez muy potente, ¿no? Yo quería preguntarte, ¿qué diferencia, a ver si me la puedes explicar, en esta gente que tira las cartas y esta astrología que tú estás leyendo, que haces estas terapias? ¿Las cartas del tarot te refieres o otro tipo de cartas? Hay gente que también tira las cartas y también, bueno, que muchas cosas. Son lecturas simbólicas, no dejan de serlo. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. No, son diferentes. A pesar de que hay muchos, por ejemplo, astrólogos que son tarotistas también y complementan
las dos miradas o más aún. El tarot bien utilizado puede ser muy potente y de hecho hay muchas escuelas de tarot y muchas que reciben influencias de lenguajes sagrados y muy significadores, y que usado con criterio, con humildad, ¿no? En este sentido es parecido a lo que decía antes de la postura del astrólogo, ¿no? Una cosa es sugerir y otra cosa es decir, te está pasando esto y te va a pasar lo otro, digamos. Esto es lo que el astrólogo dice, está pasando esto. Estoy hablando como de diferentes posturas, ¿no? Tanto el astrólogo podría ponerse en una de estas posturas, el tarotista también lo podría hacer, el médico. Yo una de mis grandes crisis con la medicina la empecé a tener cuando dije, yo le tengo que decir a la gente cuánto va a durar la enfermedad y por qué se enfermó y cuándo se va a curar o se va a morir. Por eso elegí este oficio, ¿no? Como, wow, de solo decirlo me agarra un peso en los hombros que parece que tengo un edificio ¿no? Son posturas, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay un montón de herramientas a disposición que pueden ser usadas con criterio y también desde mi mirada creo que hay quizás herramientas simbológicas que invitan a tener un abordaje más intuitivo, ¿no? Como a veces es la lectura de los registros akáshicos o la biodecodificación, ¿no? Es como uno pone mucho de su propia intuición, digamos, como para hacer este trabajo, ¿no? Y que me parece a mí también que bien usadas esas herramientas pueden ser muy útiles. Y hay otras, en este caso la astrología, ya ven la cantidad de información que hay. Muchas veces en astrología pasa lo contrario. Hay astrólogos que son más tecnicistas todavía que los propios astrónomos, ¿no? Entonces se vuelve loco con el aspecto que si hace oposición a no sé dónde y si hace semicuadratura y entonces afecta de tal como cosas que quizás demasiado. A mí no me interesa eso, me interesa verlo lo más grueso, lo más estructural y verlo todo lo del trasfondo. Pero me parece que en este sentido la astrología es un buen balance, ¿no? de todo lo que es el desarrollo simbólico que viene teniendo en tantos años y la forma de ponerse al servicio de una interpretación que no deja de ser un arte, ¿no? Porque un astrólogo podrá percibir algo muy relevante en una carta y muy significativo, y cuando lo habla con la persona, por la empatía que se genera, se llega a un lugar bastante profundo con esto, y quizás otro lo pasará totalmente por alto. Y se ve las cosas malas y las buenas también, ¿no? No somos tan malos como para no ver nada bueno. También nos ocupamos de los talentos sí. No, tan malos no somos, ¿no? Así que sí. No tendríais clientela. Claro. No, y aparte no, hablando en serio, todo esto que hablamos de la invitación a lo transpersonal, no es que pretende ser más allá que a veces es un lenguaje un poco denso y un poco chungo, ¿no? En realidad es una invitación por ejemplo, a soltar viejos lastres, ¿no? A liberarse. Entonces, a pesar del dolor o del sufrimiento que vengo teniendo con esto, mi resistencia a lo uraniano, por ejemplo, cuando lo vemos en la carta, es decir, qué liberador que sería si te animas a dar este paso que viene estando pendiente desde hace tanto tiempo, ¿no? Es como... Yo si vengo es para ver un poco, a ver si dices algo del futuro. Bueno. Porque, a ver si hay alguna cosa nueva. Bueno, eso también está contemplado, digamos, pero la diferencia es que mi empeño no estará puesto en que eso sea lo más relevante y significativo y que te lo sirva en bandeja como a modo de verdad revelada, ¿no? Sino en todo el trazado de la vida que vienes llevando, con tu estructura de destino, a ver quizás hacia dónde
te va llevando la vida ahora. Sí, te pregunto cosas que a lo mejor... No. Pero no, o sea, de esto no tengo ni idea. Uh-huh. O sea, Bienvenidas. Ahorita astrólogo sí, la palabra, pero no, el funcionamiento no conozco. Bienvenidas. Sí, por eso yo no quería hablar demasiado en astrológico para que sea más comprensible, pero es esto, la invitación a un proceso de vida. Como hay una frase que dice, la astrología es una herramienta bastante potente para comprender un poco más todo el viaje de la conciencia, de lo que llamamos la conciencia personal y transpersonal. ¿No? Es simplemente para eso, como darle un sentido, una comprensión mayor a estas preguntas que nos hacemos que a veces caen en saco roto, ¿no? Porque comprender algo un poquito más de este dolor incomprensible no nos va a quitar el dolor incomprensible, pero quizás abrir un poquito la conciencia en esta dimensión y ver la oportunidad de sentido o el hacia dónde, esto que hablábamos antes, nos permitirá aliviar un poquito y calmar la angustia. Esta es un poco la búsqueda. ¿Vale? Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Gracias.